yo creo que con lo que hoy se cuenta con esta información, sobre todo considerando el principio precautorio, porque eso es algo que está en todos los tratados, bueno, en los tratados internacionales y que ante una duda razonable científica no se puede poner en riesgo a la población. Y entonces, en este proyecto, la iniciativa del gobernador es un documento donde trae 54 anexos. Para una persona, yo no lo he revisado por completo, he revisado las partes que pues más me han interesado y no he encontrado donde exista un análisis real de la calidad del agua de drenaje que hoy por hoy tenemos aquí en nuestra ciudad. Y se habla de las tecnologías, ¿no? Estamos hablando de que en estas aguas negras, en esta agua de drenaje, van a venir aguas no solo de nuestros hogares, sino también industriales, también de la agricultura. Y esto pues conlleva un montón de riesgos. De la ¿Por qué? ganadería, ¿Perdón? de la ganadería. De la ganadería. Sí, pues de todo lo que terminaba en el drenaje, ahora es lo que se estaría tratando y lo que estarían ellos, pues, regenerando, dirían ellos. Pero pues eso sabemos que no existe. Y esto es súper riesgoso porque en el agua de drenaje sobre todo, hay grandes cantidades de contaminantes emergentes. 3, 2, 1. Saúl, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Creo que tu voz como conocedor de la materia es muy importante, sobre todo para las y los jóvenes queretanos, que es muy importante que se enteren de este tema, que se involucren activamente en esta situación, que despierten. Creo que puedes inspirarlos y inspirarlas demasiado. Este, que No, abran, pues, que gracias abran por la... los ojos, que abran los ojos. Yo llegué a tu página de Facebook porque la doctora Teresa García Gasca compartió tu publicación. Entonces, yo, fan de ella, dije, wow, si ella, si ella lo compartió, es que merece la pena, merece la pena. Entonces, bueno, te voy a presentar formalmente. Raúl Acevedo, a sus 31 añitos, es ingeniero químico ambiental por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente está realizando la maestría en Ciencias y Tecnología Ambiental y preparando su tesis. Además, es activista ambiental con los riesgos que todos sabemos que esto implica. Todos sabemos los riesgos, híjole, lo difícil que es ser activista en nuestro país, pero sobre en el ramo ambiental está muy difícil. ¿De qué se trata tu tesis? Mi tesis es sobre contaminación por metales pesados en suelo y lo estoy haciendo en el Parque Nacional El Cimatario. Ah, ok, ok. Oye, bueno, además, Saúl es parte de las y los ciudadanos que están solicitando una audiencia pública para las y los diputados, para que las y los diputados los escuchen sobre el proyecto Batán Agua para Todos. ¿Cómo van con esas firmas, Saúl? Pues bien, hasta eso sí ha habido buena respuesta por parte de la ciudadanía. Ya estamos cerca de alcanzar, sin embargo, pues siempre es importante tener de más, ¿no? Porque aunque nosotros las revisemos y que veamos que sí cuentan con la vigencia las INES y que está todo bien, siempre pues existe este riesgo de que pues de alguna forma traten de desejarlas, ¿no? Entonces se está buscando que, aunque se requieren 200, pues tener un poquito más para poder, pues que sea más seguro y que sí se acepte esta solicitud. Oye, Saúl, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo es que te enteras del proyecto El Batán Agua para Todos? Tú ya estabas enterado de este proyecto antes que muchas personas. Y un favor enorme. Para esta entrevista, en, ve- en vez de decir aguas residuales, vamos a sustituirlo por lo que son realmente, aguas negras, aguas de drenaje, para que las y
para que las personas que nos escuchen sepan realmente la dimensión de esta problemática a lo que nos estamos enfrentando. ¿Sabes? Sí, de hecho, justo estaba viendo en redes Ajá, que, porque hay como toda una campaña de marketing, ¿no? Alrededor de este proyecto, donde claro. ahí hablan aguas regeneradas. Un Sí. término que no se encuentra en ningún documento legal, que no se encuentra ni siquiera técnicamente, ni menos científicamente. O sea, le están queriendo cambiar el nombre a algo que se llama agua residual, agua tratada, que pues sabemos que ese es el término técnico de lo que son las aguas negras, ¿no? Agua de drenaje. Agua de drenaje. Okey, okey, sigue. Si quieres, te platico cómo fue que yo me fui enterando. Sí, por favor, me encantaría escuchar todo. Pues mira, desde que vino Andrés Manuel aquí a Querétaro y que se hizo esta firma de este convenio para hacer el proyecto Batán Agua para Todos, pues no fue como muy público, ¿no? Nada más así como que se dijo, se firmó, pero no había como información más concreta. Entonces, por medio del acceso a la información, solicitamos que nos dieran el proyecto, ¿no? Para saber de qué se trataba y qué consideraba. Sin embargo, pues nos encontramos con que nadie tenía información. El gobierno federal decía que no tenían información y el gobierno estatal decía que no nos la podía dar. Pues nosotros, como grupo en Voceras de la Madre Tierra, pues seguimos insistiendo y Ese es el conseguimos una grupo que reunión. tú encabezas. No, yo no lo encabezo. Yo soy parte de. Es un colectivo, sobre todo integrado por mujeres. Ah, Entonces, por eso okey. es Voceras de la Madre Tierra, pero Ujú. la A es una arroba. Ah, okey, okey. Entonces, y sí, sobre todo pues, por mujeres activistas y con trayectorias súper importantes, ¿no? Como por ejemplo Pamela Ciuró, Ah, Mayli okey, Barra, okey, okey. Tan, Muy Lía interesante. Tan. Entonces, yo formo parte de ese grupo y conseguimos una reunión con el titular de la CEA, con Luis Alberto Vega Ricoy. Ujú. Y ahí estuvimos y nos presentó el proyecto. Nos presentó Hace como a un grandes año. datos de qué trataba. ¿Hace un año más o Ah, menos? perdón, ¿Hace un año más o menos? hace aproximadamente un año. Si me dejas un poquito mencionar, recuerdo que es porque Curi buscaba la autorización de que se realizara un acueducto 3 y AMLO le dijo no. O sea, ya no más acueductos en toda la república, ya no más acueductos. Y fue muy frustrante para Curi. Y ya no se van fue muy frustrante y ya no se van a hacer más acueductos. Entonces, continúa. Justo, o sea, porque lo que se hablaba al inicio de que llegó Mauricio Curi era de un acueducto 3 donde pues ahí sí, como que también hasta la misma gente, y por ejemplo aquí hay una organización que se llama Bajo Tierra Museo del Agua, ellos pues su tema central pues es el agua, y desde el inicio hasta sacaron un informe hablando sobre lo malo que es este trasvase. Sí, es horrible. Entonces pues ahora sacaron esta otra idea, y ya nos la platicó ahí el vocal de la CEA, y yo te voy a confesar que a mí me emocionó y dije, qué padre, o sea, ver cómo se va a implementar toda esa tecnología de membranas, de zonificación, ver cómo se va a tratar el agua y que además pues va a terminar cumpliendo las normas, ¿no? La norma de la calidad del agua potable. Y entonces yo dije, "Ay, pues hasta va a ser bien interesante, incluso ir a conocer la planta cuando existiera. Y dije, qué padre, porque pues se cierra el ciclo del agua. Sin embargo, pues ya que se empezó a popular, bueno, a hacerse más conocido el proyecto, ahora que se metió la iniciativa al Congreso, pues ya me puse como a analizarlo con más detenimiento. Incluso yo tengo un programa de radio donde también invité al vocal de la CEA y ahí estuvo. ¿En dónde está tu Eh, programa de radio? sí, ahí es de Radio WAC y se sube en Okey, Spotify y Apple Podcast, se llama Pulso Verde. Y por ahí okey. está el programa del Batán, Agua para Todos, donde pues incluso pues mi perspectiva pues era distinta a la de ahora, ¿no? Porque no contaba yo como con esta reflexión sobre lo que representaba en verdad el estar haciendo un tratamiento de aguas residuales, porque ellos te lo pintan como que se va a Drenaje. ellos te lo pintan como que se va a que es algo que no es el hilo negro, que ya lo están haciendo en muchos lados, pero cuando tenemos a investigar qué está pasando en esos lugares, es una situación completamente distinta a lo que hoy tenemos en Querétaro. Este, a ver, tú que ya leíste la iniciativa,
de decreto enviada por el gobernador Mauricio Curi a la 61ª legislatura. Supongamos que eres un diputado independiente, que tu voto es decisivo. ¿Votarías a favor, en contra, te abstendrías y por qué? Explícanos con calma en un lenguaje en que las y los ciudadanos que no somos químicos ni biólogos podamos comprender. Y pues hace poquito tuvieron esta iniciativa, la turnaron a una comisión que es una comisión unida de dos comisiones. Y entonces básicamente aquí lo que ellos van a ver es la cuestión financiera, que incluso hicieron ahí como un análisis donde invitaron a personas del gobierno federal, a personas del gobierno estatal, a investigadores de la UAC, de la UNAM, en donde estuvieron hablando del proyecto, pero entonces un diputado del PAN dijo así como de que eh, la competencia de esta legislatura es lo financiero, no vamos a hablar de todo lo demás. Memo Pero pues, o Vega, sea, Memo Vega, el espíritu de un diputado es ser un representante popular. Memo El Vega, que, ¿verdad? perdón, Memo Vega, perdón, Memo Vega. sí, sí, justo. Claro, claro, Sí, él fue quien así salió a decir eso. inolvidable. Un diputado es un representante popular, o sea, de ellos va a depender si se le da el financiamiento, que prácticamente es la forma en la que se puede ejecutar un proyecto. Entonces, pues ahí yo creo que con lo que hoy se cuenta con esta información, sobre todo considerando el principio precautorio, porque eso es algo que está en todos los tratados, bueno, en los tratados internacionales, y que ante una duda razonable científica, no se puede poner en riesgo a la población. Y entonces, en este proyecto, la iniciativa del gobernador es un documento donde trae 54 anexos. Para una persona, yo no lo he revisado por completo, he revisado las partes que pues, más me han interesado, y no he encontrado donde exista un análisis real de la calidad del agua de drenaje que hoy por hoy tenemos aquí en nuestra ciudad. Y se habla de las tecnologías, ¿no? Estamos hablando de que en estas aguas negras, en esta agua de drenaje, van a venir aguas no solo de nuestros hogares, sino también industriales, también de la agricultura. Y esto pues conlleva un montón de riesgos. De la Porque, ganadería, perdón. de la ganadería. De la ganadería, sí, pues de todo lo que terminaba en el drenaje, ahora es lo que se estaría tratando y lo que estarían ellos, pues, regenerando, dirían ellos. Pero pues eso sabemos que no existe. Y esto es súper riesgoso porque en el agua de drenaje sobre todo, hay grandes cantidades de contaminantes emergentes. Este término son contaminantes que no están regulados, que no están normados. Hablamos desde hormonas, hormonas sintéticas, antibióticos, productos de limpieza, pesticidas, aceites, un montón de compuestos que no están regulados y que están ahí en el agua y que además, hoy por hoy, la misma ciencia, los tratamientos avanzados de agua no los eliminan por completo. Entonces sigue existiendo esta, este contaminante en el agua. Sin embargo, aquí se va a utilizar la NOM 127 para monitorear y ver qué tan factible es esta agua, ¿no? Esta NOM está obsoleta ante este panorama, La porque NOM 127, para empezar, dice que no aplica para aguas residuales, para aguas de drenaje. Para empezar. de esa norma, Sí, te a, escucho. A ver a ahí. pesar del espíritu de esa norma, pues por eso, y que está textual ahí, que no es para agua residual tratada, pues por eso no se consideran toda esta gama de contaminantes que existen. Y entonces únicamente se consideran 33 contaminantes. En Singapur su norma monitorea más de 100 contaminantes. Y además ellos en su tratamiento de potabilización monitorean más de 300. Entonces, o sea, ¿qué comparamos monitorear 33 a 300? Estamos ahí viendo que va a ser un riesgo muy grande, o sea, y que ellos ahí por un tecnicismo donde van a hacer esta modificación de liberar esta agua
negra en el río Huimilpan para que eventualmente llegue a la presa del Batán y de ahí tomarla. Este es un tecnicismo que lo va a hacer legal, porque incluso la persona de Conagua dice que es legal e incluso también en diversos documentos oficiales se habla de este uso indirecto, pero el que sea legal no significa que sea seguro. El que se cumpla con una norma no significa que deje de ser riesgoso, porque las leyes naturales no entienden de las leyes de los hombres. Claro. Entonces, estos contaminantes no se van a eliminar por completo y van a estar llegando a nuestros hogares como agua potable. Entonces, yo creo que esto sería súper riesgoso, sobre todo para las infancias, porque niños, niñas y adolescentes son mucho más propensos a sufrir afectaciones porque justamente son organismos en desarrollo. Entonces, o sea, vamos a ver que van a sufrir daños. Incluso ahorita tengo fresco un proyecto de una de mis compañeras de maestría, que ella está investigando la eliminación de las hormonas del día después. Y entonces, incluso ahí se ve como esta hormona, pues que termina en los cuerpos de agua, pues afecta a los peces. O sea, si estamos viéndolo con los peces, cómo les está haciendo que haya feminización y que se esté, pues, habiendo problemas de que se reproduzca la especie, pues, ¿qué pudiera hacer también con nosotros los humanos, que además son hormonas diseñadas para nosotros, ¿no? La humanidad. Entonces, o sea, ese es como un caso, pero vemos ahora más allá con los antibióticos. Entonces vamos a tener ahí toda una mezcla de antibióticos que van a estar haciendo organismos súper resistentes, que al rato nos vamos a enfermar y cómo te vas a curar de eso si es una bacteria súper poderosa, ¿no? Superbacterias. Y también así veamos con los productos de limpieza. Veamos, supongamos que es una industria que es responsable y hace una buena disposición de sus residuos peligrosos. Sin embargo, siguen utilizando productos de limpieza para sus procesos, ¿no? Y con esto, pues se están liberando en altas cantidades y pues muchos no se terminan regulando. Entonces, pues sobre todo ahora con los niños, pues van a sufrir un montón de afectaciones desde cuestiones de crecimiento, cuestiones hormonales y eventualmente, pues o sea, como con todas estas cosas feas, pues lo más riesgoso es que termine con una enfermedad tipo cáncer, ¿no? Claro. Es, Entonces, ay, perdón, dime, no. creo que votaría yo. No. Espérame, se me fue la idea. Continúa, continúa. Ah, no, ya, ya, ya. Una mujer embarazada tomando esta agua. Una Bien, mujer justo, embarazada, imagínate, utilizando, más bien utilizando, bañándose, sí, 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 tomando esta agua. sí, porque, o sea, creo que las personas que tenemos el privilegio de poder tener un agua de garrafón, no consumimos el agua potable de que viene por las tuberías. Sin embargo, sí hacemos mucho uso de ellas y estamos en contacto directo, bañándonos, lavándonos los dientes, la cara, todo, ¿no? Y eso también conlleva riesgos. Yo, por Lavarte ejemplo, los dientes. justo, o sea, yo ahorita los contaminantes que estoy investigando son el plomo y el cadmio. Estos, igual, así, pues, los niños son las personas, y las niñas son las personas más vulnerables porque están en el suelo. O sea, muchos están, las actividades son en el suelo y entonces están en contacto con la tierra y el hecho de estarla tocando, de estarla respirando, pues les conlleva riesgos. Entonces, o sea, donde se encuentra que hay esta contaminación por metales, pues se ve como los niños tienen mayor concentración. Y ahora, las personas que no son tan privilegiadas, quienes estén en una situación más vulnerable, donde tengan que tomar esta agua, pues los niños consumen mucha más agua por kilogramo comparado con un adulto. Entonces, o sea, por todos lados, yo aquí noto que hay un gran riesgo para las infancias, para la población en general y más enfocado en las infancias. Y además ahí vemos que existe pues el interés superior de la niñez, donde debemos de preocuparnos y de tratar de que todo sea encaminado para darles una vida digna y con salud, ¿no? Entonces, pues obviamente en esta situación, conociendo estos riesgos que existen, pues yo no estaría de acuerdo en que este proyecto se llevara a cabo. Ok, perfecto. Entonces votarías en contra. Oye, desde mi ignorancia, varias personas en el tema han dicho que el 40% del agua potable se va en fugas. Esto es un escándalo mayúsculo. Es un escándalo mayúsculo.
Si no pueden arreglar todas y cada una de las fugas de la tubería de la zona metropolitana, ¿cómo van a realizar un proyecto tan ambicioso? Justamente, o sea, según le estamos copiando a Singapur, dicen que no es inventarse el hilo negro, pero pues si le vamos a copiar, yo creo que hay que copiarle bien. O sea, lo de ellos no fue una obra como esto, lo de ellos fue una estrategia a lo largo de muchos años, donde además, pues empezó justamente arreglando y solucionando sobre lo que tienes más control, ¿no? O sea, hoy por hoy ni siquiera tenemos una correcta vigilancia de lo que se está liberando a los cuerpos de agua y de lo que está llegando al drenaje en todo el estado, o sea, por ejemplo, PETMADU, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado, y la PROFEPA, la que también protege el medio ambiente a nivel nacional, son, entre cada una son como 6 personas las que están al tanto de lo que pasa en todo el estado. No tenemos este monitoreo continuo de lo que hay en el agua. Entonces, yo creo que si se va a empezar, si se plantea una estrategia de este tipo para asegurar el agua para futuras generaciones, creo que podemos ir empezando paso por paso. No querer saltar 10 escalones y hacer esto sin saber en dónde vas a caer, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí yo creo que se puede empezar a checar estas cosas, ¿no? Y ahora lo de las fugas. Yo también a mí me parece escandaloso eso, pero platicando justamente con el vocal de la CEA, ni siquiera tienen conocimiento de en dónde están las tuberías. Ellos No, hablan de ¿en sector. serio? ¿En serio? Es que hablan de que no me acuerdo qué porcentaje de la ciudad está sectorizada Ajá, y yo no entendía a qué se referían con este término. a ver. Pues la sectorización se refiere a donde está mapeado y donde saben dónde están las tuberías, porque muchas de ellas no tienen idea de dónde están. Por eso incluso en obras de gobierno terminan rompiendo tuberías. No porque lo hayan hecho a propósito, sino porque no tenían idea de que ahí había una tubería. Entonces, o sea, vemos de que, pues sabemos que estas tuberías tienen décadas, ¿no? Entonces, pues en algún momento alguien pues ha de haber perdido la información o vete a saber cómo se fue haciendo, pero si ni siquiera se tiene ese control, yo creo que mejor si se va a invertir, vámonos por partes. Vamos primero asegurando que hay una mejor calidad de agua, vamos ahora asegurando que la que ya tenemos pues no se pierda. Vamos, ahorita aquí en Querétaro, justo ahorita está lloviendo. Todo Ajá, este mes ha sido lleno de lluvia. Muy ajá. bonito porque todo se está poniendo verde. Increíble. Muy desastroso para la ciudad porque el Sí. mismo desarrollo de la ciudad ha sido irresponsable y entonces vemos cómo hay inundaciones terribles. Pero, pues esta agua, ¿qué está pasando con ella? Se termina mezclando, se termina contaminando. ¿Por qué no mejor captarla? ¿Por qué no Exactamente. empezar a utilizar todas estas estrategias que ahí justo no es inventarse el hilo negro? Aquí es utilizar lo que ya se ha avanzado como sociedad a nivel científico, a nivel internacional, y tratar de irlo trayendo aquí a Querétaro. No de pronto sacar esta mega obra multimillonaria que además, pues justo como mencionabas, si no se pueden arreglar las fugas, ahora cómo vas a potabilizar esta agua negra. Entonces, o sea, creo que justo podemos irnos como por partes para al final, pues sí poder llegar a esto, que ahí sí yo, por ejemplo, sí creo que debemos de aspirar a cerrar este ciclo del agua y poder hacerlo de una forma que sea pues sustentable y que sea, pero sobre todo, que Pero sea... pero con un poquito más, o sea, paso a pasito, ¿no? O sea, primero metas a corto plazo, luego a mediano plazo, no que ya estamos planeando irnos a 50 años, ¿no? Con esta obra. Con esta obra si no podemos solucionar lo de las fugas, o sea, lo inmediato, no lo podemos solucionar. Y con sistemas como captación de la lluvia, tan fáciles como, no sé, jardines de agua, pavimentos que permitan el filtro del agua. Ahora que hicieron, imagínate, todas las 57, perdón, no, perdón, no las 57, el paseo 5 de febrero, imagínate que lo hubieran hecho con un asfalto permeable. Y justo, o sea, creo que lo que se necesita no es una obra, sino una estrategia íntegra Exacto. y más planeada. O sea, también algo de lo que estamos, pues por lo que estamos solicitando la audiencia y el Parlamento abierto es porque justo nos ha dado un proceso participativo. Vimos cómo existen foros, cómo existieron foros, cómo existieron estas encuestas,
pero si te pones a leer las preguntas de la encuesta, así como, ¿tú consideras que es necesario que te llegue agua a tu casa? Sí, ¿Sí? ¿Tú crees que es importante que se tomen medidas para asegurar el agua? sí. Sí. Entonces, o sea, vemos como un proceso completamente segmentado, un proceso que en verdad no está siendo una Jamás te película. preguntan, ¿sabes que que vas a tomar agua negra, va sabes que vas a tomar aguas negras dentro de 3 años, ¿no? Es cuando ya se piensa creen, ¿verdad? Creen ellos. ¿Sabes que ya dentro de 3 años vas a estar tomando aguas negras? Ah, yo creo que ya la gente no diría, sí. No, Exacto. o sea, estos Fíjate que tres yo le años, pregunté a mis amigas, que quiero muchísimo, de diferentes profesiones y no sabía, la población no está informada, no conoce. Lo conoce la academia, lo conoce la academia, lo conocen evidentemente las y los funcionarios, pero es un sector muy pequeño. ahorita, por ejemplo, que antes de entrar a la entrevista platicábamos sobre que ya esta influencer Carla Coffey, Es que no sé cómo se pronuncia, Carla Escoffier, a la que amo y admiro. Yo, yes. ¿Tú la contactaste? perdón, ¿Tú la contactaste? no, pero estamos ahorita como unidos con varias organizaciones, que fuimos estas Escoffier, creo 21 que es. organizaciones que dimos la rueda de prensa y solicitamos esta audiencia y que estamos juntando las firmas. Ajá, Y a una persona de de este grupo fue ajá. quien la contactó y Wow. ya todos pues le tratamos de pues, dar el material, ¿no? Desde imágenes hasta pues la información. Y para que justo también pues estuviera apoyando con este trabajo de difusión. Y me da gusto que incluso, o sea, subió hoy y ya ahorita ya hay un montón de comentarios, de visualizaciones, de reacciones. Y como la gran mayoría de los comentarios pues son de que esto es peligroso, ¿no? O sea, vemos Ay, que qué solo hay como bueno. tres en en los cientos, solo tres diciendo como, oigan, pero va a cumplir la norma 127, eso ya no sé. Ni siquiera la cumple porque es agua tratada, ni es agua negra. Es agua de drenaje, amigo. ¿Cómo crees? ¿Quieres tu cafecito? ¿Quieres un cafecito ahorita que está lloviendo? Y es que esta campaña de marketing que están haciendo de que hay que asegurar el agua para las futuras generaciones, sin el proyecto El Batán, mañana ya no vas a tener con qué bañarte, ya no vas a tener que tomar, esta es agua regenerada. Yo creo que estaría bien si se hubiera seguido todos estos pasos para eventualmente llegar a esto. Ahorita esta campaña de marketing es sumamente mentirosa. Vamos tardísimo, vamos tardísimo. Curi perdió muchos años esperando en su necedad un acueducto 3. Con eso perdió bastante. Perdió una Carlos, oportunidad no de solo oro en Querétaro, sino a nivel nacional, porque también. vemos como incluso la Facultad de Ingeniería de la UNAM, incluso la CONAGUA, ya reconocen este abastecimiento de agua potable desde fuentes indirectas, que sería más o menos lo que están planeando hacer aquí. Sin embargo, pues la norma está súper desactualizada. Más bien, o sea, yo creo que si le vamos a entrar a esto como país, pues yo creo que es momento de o crear una nueva norma para ahora considerar estas aguas, agua potable de fuentes indirectas tra- tratadas y establecer ahí todos estos parámetros donde ahora sí podamos asegurar que sea agua salubre, pues entonces ahora sí, ¿no? Pero pues, o sea, ahorita estamos caminando en un lugar donde no existe ningún andamiaje. O sea, Exacto. estamos caminando a ciegas. Estamos viendo así como de que, pues, a ver qué pasa. Y luego otra de las cosas que mencionaban era que quien se encargaría de realizar esta obra, de ejecutarla, sería una empresa mexicana que pudiera participar en la licitación. Hoy por hoy, nadie en todo el país está haciendo esto. Y además, sabemos, yo me acuerdo hace
6 años, aquí el presidente municipal del PAN, Marcos Aguilar, hizo un inventario forestal donde revisaron todos los árboles. Investigué a la empresa que se encargó de hacer inventario, que estuvo mal hecho, se dedicaba a vender colchones. Así en su descripción de lo que de su objetivo, No, bueno, la venta de colchones, electrodomésticos, y tú te das cuenta que son puras fachadas para apoyar económicamente a una persona. Entonces, o sea, yo creo que aquí, además de este problema con respecto a las normas y de que no sería agua salubre, también hablamos de una parte que tiene que ver con la corrupción, por supuesto. donde sabemos que esto pues lo acrecentaría y sería horrible, sería todavía peor, porque ahí veríamos a un administrador siendo el responsable de los tratamientos de agua, ¿no? No, O es a un que estado. esto, más que corrupción, se me hace algo inmoral, algo totalmente, por Dios, ¿qué necesitas tener en la cabeza para ofrecer esto a la población? Sí, sí, la verdad a mí me preocupa porque es muchísimo dinero Demasiado. que si se va a emplear para, si en verdad el objetivo es utilizar este dinero para una cuestión del bien común que tenga que ver con el agua, no, hombre, no, con ese dinero podemos hacer maravillas en otro tipo de acciones, que tiene que ver con eso que platicábamos antes, ¿no? Desde la captación, la vigilancia, la identificación de las tuberías. O sea, podemos hacer milagros con ese dinero en otro tipo de proyectos y sería más seguro y mucho mejor para la población. Entonces tú dices no, no al proyecto del Batán. Sí, sí, completamente. O sea, tal cual como está ahorita y con estas circunstancias y con esta situación que estamos, pues por supuesto que no. O sea, el legislador Saúl Aceveda dice no al proyecto del Batán. Sí, completamente. Ok, este, fíjate que por lo que me he enterado, lo poquísimo, o sea, lo poquísimo que me he enterado por la página del gobierno del estado de Querétaro, la publicidad es muy engañosa, obviamente te la presentan con colorcitos muy bonitas, una maqueta toda preciosa, y al principio la maqueta decía en qué usamos, y la palabra usamos venía, usamos así, como resaltada. Y venían los en que usamos el agua, que en lavar los trastes, en lavar la ropa, para, bueno, para todas las cuestiones domésticas, para bañarnos, para los dientes, también para el ganado. Esa duda tengo. Para el campo, etcétera. Y como yo creo que bots, porque no creo que ninguna persona diga yo quiero usar agua de drenaje. Decían, ay, muy buen proyecto. Entonces después colocaron un link. Me metí a ver ese link y lo primero que veo al link ya es gente tomando esa agua y dije, madres, o sea, ya quieren que usemos, o sea, que usemos y tomemos, que consumamos esa agua. Entonces, sí me asusté, o sea, sí está grave. Entonces, esa agua, esa agua de drenaje sirve para la ganadería. ¿Perdón? Esa agua de drenaje sirve para la ganadería. Para Así, para la ganadería. Ah, hoy por hoy, Ajá, es que ellos justamente lo están vendiendo de una forma en la que dicen que el agua que van a utilizar es el agua de la regadera, el agua del lavamanos. ajá. No te están diciendo que es el agua del inodoro. Entonces, hoy por hoy, pues podríamos nosotros utilizar esta agua que ellos dicen que es la que van a usar y sí se le podrían dar otros usos. O sea, Pero, bueno, pero o sea, digamos, el agua de la lavadora es agua gris, ¿no? El agua de lavamanos es agua gris, pero toda se va al drenaje. Entonces, todas son aguas negras. Al fin y al cabo, todas van a dar al mismo lugar y son aguas negras. Pero bueno, ellos en el circulito que tienen, este, no sé si por derechos de autor podamos colocar esa imagen. Saúl, ¿tú me dices?
¿Sí se puede colocar por derechos de autor? En la edición lo colocamos, pero haz de cuenta que dicen que esa agua la podemos utilizar para el ganado también. ¿Se puede utilizar? Si el proyecto fuera una realidad, Ajá, ajá, si el proyecto fuera una realidad. pues sí, pues hasta nos la podríamos tomar, dicen ellos. Ajá, o sea, pero dárselas de beber a las vacas, a los puerquitos. Pues es que la mayoría de esos contaminantes Ajá, emergentes de los que hablábamos, que están en pequeñas cantidades y que no están regulados, sus mayores problemas es que son muy persistentes. Entonces, okey. ellos pueden seguir y entonces si viene por el agua, el animalito se lo toma, se le queda en el animal, después tú te comes el animal y te comes también el contaminante. En mi carnita asada. Ajá, sí, 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 justo. Además Mm, de todas las hormonas del crecimiento que ya de por sí hoy traen y que por eso la OMS considera la carne roja como un carcinogénico, ahora súmale las demás, este demás cóctel de contaminantes emergentes, o donde sea, también va a terminar en el animal y luego en nuestros cuerpos. entonces, no puedo hacer mi carne asada. Tampoco, también, ¿en qué te iba a decir? Ah, ya, para la agricultura. La agricultura también existe este riesgo de que se pueda ir en la cadena trófica y de que se plantita lo absorba. Sin embargo, aquí no es tanta la absorción. Yo estaba, por ejemplo, vuelvo yo como a mis metales que yo estoy Claro, trabajando con ellos, por ejemplo, en las plantas, únicamente yo estoy checando la contaminación en suelo. Entonces llega así 100 gramos de plomo al suelo y hay una planta y así como que lo que se ha cilantro. estudiado, que únicamente la planta va a absorber como el 6% del metal. Y luego de ese 6% la mayoría se queda en raíces. Y poquito ya llegaría como a las hojas o a los que tienen fruto, pues en el fruto. Entonces, sí se podría utilizar, sería más, igual no sería lo ideal, pero habría mucho menos riesgo si se utilizara también para la agricultura. Y si fuera hacia porque si hacemos la división, bueno, no a plantas que van a ras del piso, pero, por ejemplo, para árboles. Pues es que eventualmente esa agua va a llegar al suelo con sus contaminantes y va a llegar a las O sea, la raíces. descartamos totalmente. Vaya ensaladas, Sí, vaya carnita asada. pero es que aquí, por ejemplo, al inicio, cuando me platicaron el proyecto, que yo sí estaba de acuerdo, yo Híjole. pensé que justamente el problema iba a ser la opinión pública, Ajá. porque pues es difícil que quieras tú interactuar con estas aguas negras, ¿no? Cuando tú mismo las ves ahí en tu Ay, inodoro. de hecho, había una imagen también de chavos nadando. Te lo prometo. Sí, también en la imagen hay chavos nadando. Sí, entonces, o sea, creo que el problema iba a ser esta parte de la opinión pública, pero pensé que iba a ser un problema si incluso científicamente te aseguraban que fuera agua potable. Pero ahora que científicamente te dicen que el agua no va a venir en buenas condiciones, pues la opinión pública no está cometiendo un error, ¿no? Al contrario, está dándose cuenta de la realidad, que si eventualmente llegáramos a esto, pues iba a ser un conflicto porque la gente igual no va a creer. Como hoy por hoy nadie quiere el Batán, esta percepción va a persistir porque estos lo Bueno, están hoy haciendo. por hoy todavía la sociedad sigue sin tener la información, te lo prometo. Pero yo creo que conforme van conociendo, ya empiezan a decir, oye, sí, no, no quiero. Esperemos. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta tengo para ti? Mm, también, también hay unas cuestiones que escuché a un contador, no me acuerdo de su nombre, pero que presentó formas legales, jurídicas, de dar para atrás el proyecto, como por ejemplo no cumplir con el convenio de Escazú. ¿Me puedes explicar qué es el convenio de Escazú? Pues bueno, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que es prácticamente reciente, pero habla sobre todo de la participación ciudadana, del acceso a la información y de la justicia para defensores del territorio. Entre estos,
También tenemos amparos. Desde mi colectiva, de Voceras de la Madre Tierra, tenemos una muy buena abogada que presentó amparos y ya fue admitido por el Poder Judicial, Ok. donde justamente lo que estábamos criticando era, bueno, lo que estábamos queriendo defender era que no se había hecho esa participación ciudadana. El acuerdo de Escazú es muy claro respecto a que los temas, de hecho, el acuerdo de Escazú vino a dar más a establecer como criterios más avanzados, pero esto ya venía desde la Declaración de Río de hace más de 30 años, donde ya el principio 10 hablaba de que los asuntos ambientales debían de ser tratados con la máxima participación de las personas interesadas. Después, el Acuerdo de Escazú sale de este principio 10 de la Declaración de Río y ya establece ahora sí un montón de pasos y de cosas que se deben de hacer. Entre esos viene el que cuando haya situaciones que tengan que ver con cuestiones ambientales, la ciudadanía debe de poder participar desde la etapa de la planeación, desde la planeación. Entonces, o sea, si esto se hubiera hecho bien, hubieran sido no foros, porque aparte, ahora les encanta decir que los foros son medios de participación, cuando en verdad es ir a sentarte a ver una exposición y si bien te va, tienes la oportunidad de preguntar algo. Porque ahorita con los que hicieron aquí el Consejo Consultivo del Agua, ni siquiera dejaban preguntar a la mayoría de las personas. Conozco casos específicos de personas investigadoras de la universidad que ni siquiera podían preguntar. Entonces, ir a escuchar una plática, pues para eso mejor ves un video en tu casa, ¿no? Eso no es Sí, participación. Estas encuestas que hicieron tampoco es tampoco. participación. Entonces, estamos incumpliendo con un acuerdo internacional del que México es parte, que tiene que ver con el acceso a la participación ciudadana en asuntos ambientales. Y ya desde ahí, pues vemos que empieza este problema. Trataron de solventarlo de alguna manera e incluso convocaron a un foro este viernes pasado. Donde no Convocaron a un dejaron foro pasar a gente. donde hasta se canceló y entonces así el presidente de la comisión ni siquiera participó, o sea, en verdad ni siquiera se transmitió, porque en verdad, pues no fue el foro que ellos habían planeado, lo cancelaron y pues ya estaba ahí la gente, entonces dejaron que quienes estaban, pues compartieran ideas, pero incluso ahí vimos que de una forma mañosa, ellos en su convocatoria de este foro hablaba como de lo que ya se ha hecho y se atrevieron a mencionar que estaban cumpliendo con el acuerdo de Escazú, como que se estaban preparando para poder defenderse de estos amparos que ya se están promoviendo. Y entonces, incluso así, hasta textualmente ponían el nombre de una de nuestras compañeras del colectivo que había participado en un evento que organizó el partido Morena, igual sobre el Batán. Y entonces, como para, ella es una de las promoventes del amparo, como para por ahí tratar de tumbarlo diciendo, miren, aquí incluso está de que ella sí participó, ¿por qué se queja? Si sí ha tenido acceso a la participación. Pero vamos que eso no es participación ciudadana. Entonces, o sea, así como ahorita por un tecnicismo están tratando de salvarse de la NOM 127, acá igual por cuestiones legaloides se están tratando de desmontar esto que estamos luchando, ¿no? De una correcta participación. Y también una cosa que me llama muchísimo. Oye, ay, espérame, antes de que se me olvide, ¿ya se está haciendo algo en el Batán? ¿Se está haciendo algo ahorita? Ajá. ¿Algo se está haciendo? No. Ojalá se estuviera haciendo algo porque ahorita está verde. Tienen hay muchísimo lirio acuático. Me dice una amiga que llegan olores espantosos. Ajá. Sí, está horrible hoy por hoy, porque pues no se está como haciendo algo. Ah, Tienen esta completa, está lleno de lirio acuático y es súper oh, peligroso para la sí, salud, claro. incluso la salud de los animalitos que estuvieran tomando agua ahí. Ah, okey, sí. No, ay, qué horror. Sí, me dice una amiga que huele espantoso, que huele espantoso. Otra cosa que a mí me impacta, dije: "Bueno, ¿y cómo sacaron los costos? ¿Cómo sacaron los costos? El estimado". Sigo sorprendida cómo sacaron el procedimiento, los costos. Sigo Sí, pues, sabiendo que no existe una planta en México ni en Latinoamérica, no sé si en toda en
todo el continente semejante. ¿De dónde sacaron los costos? Porque además ellos dicen que va a ser una planta de origen mexicano, ¿no? Ujú. No, es que por donde lo veas es un proyecto carísimo. O sea, porque tenemos esta planta al sur y al norte, y entonces ahí se iba a estar tratando esta agua de drenaje, y de ahí se iba a transportar 12 kilómetros hasta llegar al Batán. Entonces, imagínate la tubería o la forma en la que iban a poder desplazar esta agua, pues carísimo. Entonces ya llega ahí y ahora potabilizarla y distribuirla a los hogares. La presa del Batán está a una altura baja. Entonces, ahora súbela. Imagínate toda la energía que se va a utilizar para poder estar Sí. moviendo estas cantidades de agua, que pues son un montón. Entonces, y luego de ahí distribuirla a la ciudad. Entonces, incluso aunque se Bueno, no a hiciera, toda la ciudad, incluso aunque se hiciera de una forma, a ciertos sectores de la ciudad. Algunas zonas de la ciudad cuentan con pozo. sí, sí, pero o sea, incluso aunque se hiciera de una forma Segmentada. ética, que no hubiera este factor de la corrupción, Ajá. sería algo carísimo, sería algo millonario. Ahora, esto es de la pura infraestructura. Ahora vámonos ya a los tratamientos que se le deben de hacer al agua. No, millonario, millonario. Cambiar las membranas. Y aparte el monitoreo, el que estén ahí checando, porque ahí sí, o sea, si en algún momento el parámetro Ay, se sale, tenemos una fuga. Tenemos una fuga sí, sí, que ni no, se no, nos da. sí, sí Tenemos una fuga. es carísimo, pero seguramente se está presupuestando todavía más caro de lo que en verdad sería. No, de hecho, o sea, de hecho sí. De hecho sí, se dice que año con año va a aumentar. Se van a hacer ajustes. Y aparte, o sea, ellos dicen que no es privatización. Incluso una Es persona de la Secretaría de privatización. Hacienda vino aquí a decir que no es privatización. Pero yo pienso, o sea, donde un privado, o sea, hasta la palabra viene, ¿no? Cuando un privado se mete y aparte en una cuestión como es el agua, que es un derecho humano, pues claro que no lo hace por altruista, claro que no lo hace porque le nació de su corazón hacer esta buena obra por la ciudadanía. Pues no, lo hace porque va a obtener algo a cambio. Entonces va a estar lucrando con un derecho humano y pues sabemos cómo funciona este sistema capitalista, donde pues al final va a terminar sacando el máximo provecho. Entonces, dicen que no van a aumentar las tarifas, pero ¿cómo no van a aumentar si es una inversión multimillonaria y además va a ser un privado el que debe estar administrando esto? Ok, Saúl. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseas agregar? Pues yo creo que seguir haciendo la invitación a que firmen esta solicitud para la audiencia. Únicamente es una copia del INE y hay varios puntos en la ciudad, sobre todo en el centro, en donde pueden estar pues yendo ahí a firmar la solicitud y dejar su copia del INE. Incluso uno de estos lugares es una copiadora. Entonces, si no traen la copia, ahí la pueden sacar, que es en Copicer, ahí en Hidalgo, cerca de la UAC y del ITQ. Y seguir O también, compartiendo la información, seguir compartiendo la información. Yo sí, ando yo creo que persiguiendo a como tú los quieras. especialistas, a las y los especialistas, a ti, a la doctora Teresa. Cada entrevista que da, bueno, es un agasajo. Está muy preocupada, está Y muy aparte, bueno, que preocupada. la doctora tiene esta columna en el Universal, creo que es, Ujú. porque entonces pues ahí también está pudiendo hacer lo que ella en sus fuerzas puede para tratar de difundir esto, ¿no? Y que cada vez la gente esté más informada, que creo que con un tema de esta relevancia es fundamental que la mayor parte de la sociedad esté enterada y que sepa decir por qué sí, si es que alguien se atreve a decir por qué sí, y que pues, sobre todo sepa decir por qué no El pan se atreve a decir porque sí. se atreve. Pero, ¿sabes? Yo así de que en mis redes comparto Ay, sí, oye, cosas. eh, vamos a compartir tus redes, pero cuál es tu red donde publicas tus hallazgos? En la de Facebook, ¿verdad? Pues en Facebook luego comparto escritos que así se me ocurren, Ajá. que son cosas que están pasando y ahí escribo y pues como no tengo una columna en algún medio, pues las pongo ahí en mi muro de Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, este, Pero te decía que incluso los panistas se atreven a decir que sí, pero yo así de que tengo contactos panistas, subo así como historias
en contra del Batán Ujú. y hasta me dan like. Entonces yo siento que ellos por dentro saben que eso no está bien, pero pues no pueden externarlo. Ay, ¿de quién habrá sido la idea? Saben que no se va a llevar a cabo. Ojalá, Entonces, sí saben que no se ojalá. va a llevar a cabo. Ahorita hay algo que nos da miedo, y es que presentamos una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos y publicamos un boletín como el por qué lo hicimos y con qué nos estamos fundamentando. Y por lo general los medios no nos cubren. O No, sea, aunque haya obvio. prensa o algo, los medios no replican la información. Y de esta nota está en todos los medios, así desde el Diario de Querétaro, lo que era el AM, ahora AD, el Ciudad y Poder, el que tú quieras, compartieron esto y entonces nos llama la atención porque creo que lo están haciendo, de que entrevistaron incluso al de la Defensoría de Derechos Humanos, al doctor Javier Rascado, donde dice que sí recibió la queja y que la están analizando, pero que hasta ahorita no han encontrado el fundamento para poder ellos accionar. Y entonces lo que yo siento es que van a utilizar esta queja para que la defensoría diga, no, 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 todo está bien, no se vulneró ningún derecho, todo está bien, y entonces ahora utilizarlo en este discurso oficial de que incluso la defensoría ya revisó el proyecto del Batán y dice que todo está bien. Entonces ahí por eso me da miedo y yo siento que ellos todavía no se han dado por vencido, a pesar de que ven que la ciudadanía que se va enterando está en contra, yo creo que ellos siguen con la idea de que lo tienen que hacer, porque ahí van muchos intereses y desgraciadamente el interés por la salud no es uno de ellos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿cómo están, Saúl? Hablando sobre este tema. No, pues, o sea, por ejemplo, hay medios que sí cubren, ¿no? Y que ellos son independientes, como por ejemplo, pues el Tribuna, el de la universidad, está el Tapa atrás. Que muy poca gente los Y ya- conoce. sí, 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 que tienen desgraciadamente pues alcances menores, ¿no? Pero así en general, pues, aunque hay reporteros y reporteras comprometidos que hasta hacen las notas, pues no, no salen, no salen en los Claro, medios al pero los final. medios comerciales replican el El replican el discurso oficial. discurso gubernamental. Qué triste. Sí, incluso sobre esto de la defensoría, en unos títulos de la norma era, unos títulos de la nota eran de que la defensoría no encuentra vulneraciones a derechos en el proyecto El Batán. Y entonces lees la nota y en ningún lugar menciona eso. Incluso el propio titular de la defensoría no se atrevió a decir una cosa así. Pero la nota, así el título, Ujú. le ponen eso. Y entonces, pues por lo general, ¿qué tanta gente lee el contenido? Como que muchos se quedan con la pura nota y vemos cómo desde ahí, cuando se mueve todo este aparato mediático, es porque hay ahí un interés. Y entonces por eso yo Claro, sí no se han dado por ya vencido. sabemos cómo maneja Curi los contratos con los medios de comunicación. Saúl, muchísimas gracias. Tu programa de radio, ¿cuándo sale? Dinos. Es Pulso Verde todos los lunes a las 12:30 del día por el 89.5 FM de aquí de Querétaro. Y lo pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, igual buscando Pulso Verde. De hecho, hoy hablamos sobre el Batán Ok, con una compañera de ahí del colectivo. ok. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, 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 pues agradecerte pues que me hayas invitado y pues sobre todo el estar tratando de difundir y que esta información pues llegue a más personas. Sí, vamos a hacer que esto llegue a muchas partes. Gracias, Saúl. Bonita No, noche. hasta luego. Bye Buenas bye. noches.